Nunca pensé que alguien de mi propia sangre pudiera hacerme algo así, pero lo peor no es lo que hizo, sino cómo lo descubrí. Todo empezó con algo que parecía insignificante. Un vecino me preguntó, medio en broma, si yo había abierto un negocio de alquiler de garajes. Me reí. ¿Literal? Le dije que estaba confundido. Pero él insistió, que veía gente entrando a mi garaje por las noches, que incluso cambiaban de coche cada cierto tiempo. En ese momento sentí un frío raro en el estómago. Mi garaje no estaba en alquiler. Nunca lo estuvo. Era mío, punto. Lo usaba para guardar herramientas, cosas viejas, y ya. Fui esa misma noche. Y lo que vi, me dejó sin palabras. La puerta no estaba forzada. Tenía mi cerradura. Pero había algo distinto, un código numérico nuevo en el lateral, como si alguien lo hubiera instalado recientemente. Y justo cuando estaba ahí parado, sin entender nada, vi a un tipo acercarse con llaves. No eran mías. Ni del edificio. Y lo peor fue cuando abrió el garaje como si fuera suyo. En ese momento entendí que esto no era un error. Era algo mucho peor. Y entonces apareció mi hermano. Pero no venía solo. No me dio tiempo ni de reaccionar cuando lo vi salir del garaje como si fuera el dueño de todo. Mi hermano. Mi propio hermano. Y detrás de él venían dos tipos más, cargando cajas, como si aquello fuera un trastero legal. Me quedé congelado, escondido detrás del coche de un vecino, intentando entender qué demonios estaba pasando. Él me miró de reojo y no se inmutó. Ni sorpresa. Ni culpa. Solo esa cara de no es asunto tuyo. Y en ese instante entendí algo muy feo. Esto no era nuevo. Esto llevaba tiempo pasando a mis espaldas. Esperé a que se fueran. Luego me acerqué al garaje con el corazón a mil. Y cuando miré dentro casi se me cae el mundo encima. Había camas plegables, herramientas que no eran mías, incluso una nevera pequeña enchufada a mi pared. Habían convertido mi espacio en una especie de alquiler clandestino. Me ardían las manos de rabia, pero lo peor fue encontrar una carpeta con hojas impresas. Contratos. Firmados con un nombre que yo no reconocía. Y ahí estaba la firma de mi hermano en cada uno de ellos como gestor. Sentí que me faltaba el aire. Porque no solo me había robado el espacio. Me estaba robando dinero, mes tras mes, y yo viviendo en la ignorancia total. Esa noche no le dije nada. Solo lo llamé. Le dije que viniera a mi casa. Y vino tranquilo, como si nada. Se sentó frente a mí incluso sonriendo, como si fuéramos a hablar de algo normal. Y yo no pude aguantarlo. Le tiré la carpeta encima de la mesa. Y le dije que me explicara todo. Su cara cambió por primera vez. Pero no a culpa. A molestia. Como si yo fuera el problema. Me dijo que no dramatizara. Que el garaje estaba vacío de todos modos. Que él lo estaba aprovechando. Y que encima yo debería darle las gracias. En ese momento algo dentro de mí se rompió. Pero lo peor vino después. Porque me soltó una frase que no esperaba. Me dijo que no era el único que estaba metido en esto. Que había alguien más arriba que yo no conocía. Y que si yo abría la boca, iba a perder mucho más que un garaje. Me quedé mirándolo sin parpadear. Y por primera vez sentí que esto no era solo traición. Era una red mucho más grande de lo que yo había imaginado. Me quedé en silencio mirándolo, intentando procesar lo que acababa de soltarme. Una red. Alguien por encima. Y una amenaza disfrazada de consejo. Mi hermano no estaba nervioso. Estaba cómodo. Demasiado cómodo. Como si él ya hubiera ganado esta partida hace tiempo. Me levanté sin decir nada. Abrí la puerta de la calle y le pedí que se fuera. Él se rió. Literalmente se rió. Me dijo que estaba cometiendo un error. Que yo no entendía cómo funcionaban las cosas. Y se fue dejándome esa frase clavada como una espina. Esa noche no dormí nada. Me quedé mirando el techo, repasando cada detalle. El vecino, las cajas, los contratos, la gente entrando y saliendo como si fuera normal.
Todo encajaba demasiado bien. Demasiado organizado para ser improvisado. Al día siguiente volví al garaje temprano. Fingiendo normalidad. Y me escondí dentro del coche otra vez. A las 10 en punto apareció un hombre diferente. No era mi hermano. Era alguien mayor, trajeado, con una carpeta en la mano. Entró sin dudar. Como si el lugar fuera suyo. Esperé a que saliera. Y lo seguí a distancia. No tenía plan. Solo rabia y necesidad de respuestas. Llegó a una oficina pequeña en las afueras. Un local sin letrero. Eso ya me dio mala espina. Entró sin llamar. Yo me quedé afuera, observando desde el cristal. Y vi algo que me heló la sangre. Había más contratos. Más llaves. Y una lista con direcciones. Mi garaje estaba ahí. Marcado como unidad activa. Sentí que todo se me venía encima otra vez. Pero lo peor fue ver el nombre de mi hermano en una pantalla. No como empleado. Como socio. En ese momento entendí la verdad. Él no me estaba robando solo a mí. Él estaba dentro de todo esto desde el principio. Salí de ahí sin ser visto. Caminando rápido. Sin pensar. Y cuando llegué a casa lo estaba esperando. Sentado en mi sofá. Como si tuviera llave de mi vida. Ni siquiera me preguntó dónde había estado. Solo me miró y dijo que ya era tarde para arrepentirse. Que había cruzado una línea al seguir investigando. Yo le dije que todo había terminado. Que iba a denunciarlo. Y entonces cambió la cara otra vez. Pero esta vez fue distinto. Ya no era molestia. Era algo más frío. Me dijo que si hacía eso, no solo perdería el garaje. Perdería todo lo demás que tenía a mi nombre. Y me mostró un sobre. Dentro había copias de documentos míos. Firmas que yo nunca había hecho. Contratos falsos. Transferencias. Todo armado para que yo pareciera el responsable del negocio ilegal. Sentí un vacío enorme en el pecho. Porque entendí que no era solo traición familiar. Era una trampa perfecta. Y él estaba dispuesto a hundirme sin pestañear. Sentí que por primera vez la situación se me escapaba de las manos de verdad. No era solo enfado. Era miedo mezclado con rabia. Mi hermano estaba sentado frente a mí como si ya hubiera cerrado el caso. Como si yo fuera un trámite incómodo. Le pregunté cómo había conseguido falsificar todo eso. Y él no dudó ni un segundo. Me dijo que yo siempre había sido demasiado confiado. Que la gente como yo no sobrevivía en ese mundo. Que él solo estaba protegiendo su parte del negocio. Esa palabra me golpeó más fuerte que todo lo demás. Negocio. Como si mi casa, mi espacio, mi vida fueran mercancía. Le dije que se fuera. Pero esta vez no se movió. Se inclinó hacia adelante y bajó la voz. Me dijo que ya no podía sacarlo sin consecuencias. Que si lo intentaba, la red entera iba a volverse contra mí. Y entonces sacó su teléfono. Me enseñó mensajes. Conversaciones con nombres que no reconocía. Pero uno sí. El del hombre del traje. El que había visto en la oficina. En los mensajes hablaban de mí. Como un problema que había que gestionar. Sentí un escalofrío que me recorrió todo el cuerpo. Porque entendí que ya no era una disputa familiar. Era algo organizado. Algo grande. Me levanté de golpe y le dije que todo eso no significaba nada sin pruebas reales. Él sonrió otra vez. Esa sonrisa que ya odiaba. Y me dijo que las pruebas ya estaban preparadas. Que solo faltaba activarlas. Me quedé quieto. Sin saber qué hacer. Y entonces me soltó la peor parte. Me dijo que había alguien dentro de la policía que también estaba involucrado. Que si yo hacía una denuncia, la denuncia llegaría directamente a manos equivocadas. Y ahí fue cuando entendí que estaba atrapado. Pero en ese momento ocurrió algo inesperado. Mi teléfono vibró. Un número desconocido. Contesté sin pensar. Y una voz femenina me dijo solo una frase.
No confíes en él. Te está mintiendo desde el principio. Me quedé helado. Miré a mi hermano. Y él se dio cuenta de inmediato. Cambió su expresión. Por primera vez perdió el control de la situación. Me pidió que colgara. Me ordenó que colgara. Pero ya era tarde. La mujer volvió a llamar. Y esta vez me dijo algo aún más fuerte. Yo trabajé con él. Sé lo que hizo con tu garaje. Y sé lo que planea ahora contigo. Miré otra vez a mi hermano. Y todo encajó de una forma completamente distinta. Porque por primera vez ya no parecía el que controlaba todo. Parecía nervioso. Inestable. Como si algo que había enterrado estuviera volviendo a salir. Y entonces entendí que había una segunda historia detrás de la suya. Una que todavía no conocía. Miré a mi hermano y por primera vez no vi seguridad en sus ojos. Vi cálculo. Vi tensión. Vi algo que no encajaba con la imagen que había tenido de él toda la vida. La voz de la mujer seguía en el teléfono. ¿Calmita? ¿Precisa? Como si supiera exactamente dónde golpear. Me dijo que no le creyera. Que él no era víctima. Que él había sido parte del diseño desde el principio. Mi hermano intentó arrebatarme el teléfono. Fue un movimiento rápido. Casi desesperado. Pero ya era tarde. Yo me aparté. Y le dije que hablara. Que explicara todo. Él respiró hondo. Y por un segundo pensé que iba a admitirlo todo. Pero no. Lo que hizo fue cambiar la historia otra vez. Me dijo que esa mujer estaba loca. Que era una ex socia que había perdido todo. Que ahora estaba intentando arrastrarlo a él también. Su voz sonaba convincente. Pero ya no funcionaba conmigo igual. Porque demasiado había cambiado en muy poco tiempo. La mujer volvió a hablar. Y esta vez dijo un nombre. Un nombre que hizo que mi hermano se quedara completamente quieto. Era el nombre del hombre del traje. El del local. El que controlaba los contratos. Y dijo algo más. Dijo que él no era el jefe. Que era solo una pieza. Igual que mi hermano. Sentí un golpe seco en el estómago. Porque todo lo que parecía enorme empezaba a dividirse en capas aún más profundas. Mi hermano apagó el teléfono de golpe. Lo tiró sobre la mesa. Y me miró como si hubiera perdido la paciencia definitiva. Me dijo que yo no entendía lo que estaba activando. Que ahora ya no podía detenerlo aunque quisiera. Y entonces pasó algo que no esperaba. Sonó la puerta. 3 golpes secos. Sin prisa. Sin duda. Mi hermano se tensó. Por primera vez lo vi realmente preocupado. Se levantó lentamente. Me dijo que no abriera. Pero ya era tarde. La puerta se abrió sola con una llave. Y entraron 2 hombres. No eran los del garaje. Eran diferentes. Más fríos. Más profesionales. Uno de ellos solo dijo mi nombre. Sin levantar la voz. Como si me conociera de toda la vida. Y entonces entendí que ya no estábamos en una conversación familiar. Estábamos dentro de algo que me superaba completamente. Uno de los hombres dejó una carpeta sobre la mesa. Abierta. Y dentro había fotos. Fotos mías. De días diferentes. De lugares diferentes. Tomadas sin que yo supiera. Mi hermano no dijo nada. Solo miró el suelo. Y en ese silencio entendí lo que no quería aceptar. Él no era el único que me había estado observando. Ni el único que había tomado decisiones sobre mi vida sin preguntarme. Y la mujer del teléfono volvió a llamar. Pero esta vez no a mí. A uno de los hombres que acababan de entrar. Y le dijo solo una frase. Ya está listo. Llévenlo. Y en ese instante todo dejó de ser una disputa. Y se convirtió en una salida de emergencia sin salida. Me quedé mirando esa carpeta sobre la mesa como si fuera algo vivo. Como si pudiera morderme. Las fotos seguían ahí. Mi cara en distintos días.
Ángulos imposibles para alguien que no me estuviera siguiendo. Uno de los hombres dio un paso adelante. No levantó la voz. No necesitaba hacerlo. Me dijo que todo era sencillo si colaboraba. Que solo tenía que firmar unos documentos. Y que después podría seguir con mi vida como si nada hubiera pasado. Sentí una mezcla de rabia y absurdo. Porque de repente yo era el problema a resolver. Mi hermano no decía nada. Solo estaba de pie, mirando al suelo, como si ya no perteneciera a la conversación. Y eso fue lo que más me desconcertó. Porque él siempre había tenido algo que decir. Siempre controlaba la situación. La mujer volvió a intervenir por el teléfono del hombre. Le dijo que no se demoraran. Que yo ya había visto demasiado. Y que el tiempo de negociación había terminado. Uno de los hombres se acercó a mí con una hoja en blanco. Y un bolígrafo. Me dijo que era mi última oportunidad de hacerlo fácil. Yo miré a mi hermano. Y le pregunté directamente si esto era lo que quería. Si esta era la vida que había elegido. Él levantó la cabeza muy despacio. Y por primera vez su voz salió rota. Me dijo que no era elección. Que nunca lo había sido. Que él también había intentado salir antes. Pero que ya estaba demasiado dentro. Ese segundo lo cambió todo en mi cabeza. Porque ya no era solo traición. Era algo más cercano a una cadena. En ese momento la puerta volvió a sonar. Esta vez no 3 golpes. Sino un golpe fuerte. Como si alguien la hubiera forzado. Los hombres se tensaron al instante. El que sostenía la hoja la bajó. Y el ambiente cambió por completo. Se escucharon voces afuera. Gritos cortos. Pasos rápidos. Uno de los hombres sacó un arma. Todo pasó muy rápido. Demasiado rápido para procesarlo bien. Mi hermano de repente me agarró del brazo. Y me empujó hacia un pasillo lateral. Me dijo solo una cosa. Corre. Sin mirar atrás. Y yo corrí. Sin pensar. Sin entender. Solo escuchando detrás de mí el caos desatándose en la sala. Bajé unas escaleras estrechas. Y salí por una puerta trasera que daba a un callejón. El aire frío me golpeó la cara como una bofetada. Y seguí corriendo hasta que las piernas no me respondían. Me escondí detrás de unos contenedores. Y ahí me quedé sin aire, intentando entender qué demonios acababa de pasar. El teléfono volvió a vibrar. Era la misma mujer otra vez. Pero esta vez su voz era distinta. Más rápida. Más urgente. Me dijo que no me quedara quieto. Que ahora sí estaba en peligro real. Y que si quería respuestas, tenía que encontrarla antes de que ellos lo hicieran primero. Miré hacia la calle oscura. Sin saber en quién confiar. Ni siquiera en mi propio hermano ya. Y por primera vez entendí que la historia no había terminado. Solo acababa de empezar de verdad, el callejón estaba demasiado silencioso después del caos. Solo se escuchaba mi respiración, rápida, irregular, como si el cuerpo no quisiera calmarse. Miré el teléfono otra vez. La pantalla iluminando mis manos temblorosas. La mujer seguía enviando mensajes. Esta vez no había órdenes. Solo una dirección. Un lugar concreto en el centro de la ciudad. Y una advertencia. Si no vienes ahora, desapareces del sistema. No entendí qué significaba eso, pero sonaba peor que cualquier amenaza directa. Me levanté despacio. Sin saber si estaba tomando la peor decisión de mi vida o la única posible. Caminé varias calles sin mirar atrás. Cada sombra me parecía alguien siguiéndome. Cada coche que pasaba reducía mi ritmo cardíaco. Hasta que llegué al lugar. Era un edificio viejo. Sin cartel. Con una puerta metálica semiabierta como si me estuvieran esperando desde hacía tiempo. Entré. El interior estaba oscuro, pero había una luz al fondo. Seguí esa luz. Paso a paso. Hasta que la vi a ella. La mujer del teléfono. No era lo que esperaba. No tenía aspecto de criminal. Ni de agente.
Parecía alguien agotado. Alguien que había pasado demasiado tiempo dentro de algo que la había consumido. Me miró sin sorpresa. Como si ya supiera que iba a llegar. Me pidió que me sentara. Y por primera vez alguien no me estaba ordenando nada. Solo me estaba observando. Me dijo que todo lo que había vivido con mi hermano era solo una parte pequeña de algo más grande. Que él no había empezado esto. Pero que si había elegido quedarse cuando pudo salir. Esa frase me dolió más de lo que esperaba. Le pregunté dónde estaba él ahora. Ella dudó. Y eso ya fue respuesta suficiente. Me explicó que la red no era una organización normal. No tenía un jefe único. Era un sistema de favores, deudas y control entre capas de gente que nunca veía el final de lo que estaba haciendo. Mi garaje era solo una pieza mínima dentro de una cadena de alquileres ilegales usados para mover dinero y personas sin dejar rastro. Yo había sido un punto perfecto porque nadie vigilaba mi nombre. Ni mis movimientos. Y mi hermano lo había descubierto antes que yo. Y en vez de detenerlo, había decidido aprovecharlo. Sentí una mezcla de traición y vacío. Porque ya no había una sola persona a la que odiar. Había una estructura entera detrás. Le pregunté qué quería de mí ahora. Y ella me dijo algo que me dejó helado. Me dijo que yo era la única pieza que todavía no estaba controlada completamente. Que por eso intentaban cerrarme rápido. O convertirme en parte del sistema. Y que si quería salir vivo de esto, tenía que hacer algo que nadie esperaba. Infiltrarme desde dentro. Usar lo que sabía para llegar al núcleo de la red. Y ahí destruirla desde el único lugar donde realmente dolía. No respondí de inmediato. Porque sonaba imposible. Pero entonces ella dejó sobre la mesa una última cosa. Una grabación. La reprodujo sin decir nada. Y escuché la voz de mi hermano. No nerviosa. No rota. Sino completamente fría. Diciendo que si yo aparecía, debía ser procesado como el resto. En ese momento entendí que ya no había hermano al que salvar. Solo decisiones que iban a romper todo lo que quedaba de mi vida anterior. Escuchar su voz en esa grabación me dejó sin aire. Porque ya no era una amenaza abstracta. Era real. Era él. Mi hermano. Hablando de mí como un objeto más dentro del sistema. La mujer apagó la grabación y se quedó en silencio unos segundos. Luego me dijo que ya no había margen para dudas. Que o entraba en el juego o me borraban del mapa operativo. No entendí del todo esa frase, pero su tono me dejó claro que no era metáfora. Me levanté de la silla sin pensar. Caminé unos pasos por la sala. Intentando ordenar todo lo que estaba pasando. Le dije que no sabía cómo infiltrarme en algo así. Que yo no tenía acceso a nada. Y ella asintió como si ya esperara esa respuesta. Me dio un teléfono nuevo. Sin rastreo. Sin historial. Y me dijo que a partir de ese momento yo no era yo. Era un contacto interno en evaluación. Me explicó el primer paso. Tenía que volver al sistema del garaje. Fingir que había aceptado la presión. Reintegrarme en el punto que ya conocían. Y desde ahí, esperar instrucciones. Sonaba suicida. Pero no había otra salida clara. Esa misma noche volví al edificio donde había visto todo por primera vez. Esta vez no me escondí. Entré por la puerta principal. 2 hombres me estaban esperando. Los mismos de antes. Me miraron sin emoción. Uno de ellos revisó mi cara. Como si estuviera verificando un objeto. Y me dejaron pasar sin decir nada. El interior estaba diferente. Más organizado. Más limpio. Como si el caos del otro día nunca hubiera ocurrido. Me llevaron a una sala lateral. Y allí estaba mi hermano otra vez. Pero no como lo recordaba. Estaba sentado. Tranquilo. Sin tensión. Como si yo fuera el que había llegado tarde a algo importante. Me dijo que sabía que iba a volver. Que siempre volvía la gente como yo. Le pregunté qué quería de mí ahora. Y él sonrió. Pero esta vez no era arrogancia.
Era cansancio. Me dijo que ya no dependía de él. Que yo ahora pertenecía al proceso. Y que el proceso decidía. No las personas. Uno de los hombres me colocó un documento delante. Esta vez no era una amenaza directa. Era una asignación. Un rol dentro de la estructura. Me estaban ofreciendo entrar oficialmente. Convertirme en parte del sistema que había destruido mi vida sin permiso. Sentí una presión enorme en el pecho. Porque entendí la trampa real. No querían eliminarme. Querían integrarme. Y mientras yo miraba ese papel, mi teléfono vibró en el bolsillo. Era la mujer otra vez. Solo un mensaje. Una línea. No firmes. Están probando tu punto de quiebre ahora. Levanté la vista lentamente. Y vi a mi hermano observándome fijamente. Como si estuviera esperando exactamente esa reacción. Y en ese segundo entendí que esta vez la decisión no era entre sí o no. Era entre dos versiones de mí que ya no podían coexistir. Miré el documento sobre la mesa durante unos segundos que se sintieron eternos. Nadie hablaba. Nadie se movía. El aire en la sala estaba tan tenso que parecía más pesado de lo normal. Mi hermano me observaba sin parpadear. Como si ya supiera qué iba a hacer antes incluso de que yo lo decidiera. Uno de los hombres dio un pequeño golpe con los nudillos sobre la mesa. Un gesto seco. Impaciente. Como recordándome que el tiempo no estaba de mi lado. Volví a mirar el teléfono en mi mano. El mensaje de la mujer seguía ahí. Corto. Frío. No firmes. Y en ese instante tomé una decisión que no se sentía valiente. Se sentía inevitable. Dejé el bolígrafo sobre el papel. Muy despacio. Sin dramatizar. Sin explicar nada. Y levanté la mirada. Mi hermano sonrió apenas. Como si eso también lo hubiera previsto. Me dijo que entonces ya estaba hecho. Que no había vuelta atrás. Pero esta vez su voz no tenía control. Tenía urgencia. Como si algo dentro del sistema se hubiera activado al ver mi negativa. Los dos hombres intercambiaron una mirada rápida. Uno de ellos tocó su auricular. Y en ese segundo todo cambió otra vez. La puerta de la sala se abrió de golpe. No fue ordenada. Fue violenta. Entraron varias personas que no eran de ellos. Movimiento rápido. Preciso. Sin conversación innecesaria. El caos estalló en segundos. Gritos. Pasos. Sillas cayendo. Uno de los hombres intentó sujetarme, pero alguien lo apartó sin esfuerzo. Mi hermano se levantó de golpe y me miró con una expresión que no había visto nunca en él. No era rabia. No era miedo. Era derrota. Me gritó que había roto todo el equilibrio. Que ahora no había forma de detener lo que venía. Yo no entendía qué estaba pasando. Solo seguía a la mujer cuando apareció entre el caos. Sí. Era ella. Por primera vez no en una pantalla. No en una llamada. Estaba ahí. Me agarró del brazo y me sacó de la sala sin mirar atrás. Bajamos por un pasillo lateral mientras detrás de nosotros todo se desmoronaba. Me dijo que no mirara atrás. Pero lo hice. Solo una vez. Y vi a mi hermano quedarse quieto en medio del pasillo. Sin huir. Sin seguirnos. Solo mirándome. Como si esa fuera la última vez. Salimos al exterior por una salida trasera. El aire frío me golpeó la cara otra vez, como la primera vez en el callejón, pero esta vez era distinto. Ya no era confusión. Era final. Corrimos hasta una calle secundaria donde un coche estaba esperando. Subimos sin hablar. Y el coche arrancó de inmediato. Solo cuando nos alejamos lo suficiente, la mujer habló. Me dijo que lo que había hecho no era solo rechazar una oferta. Había cortado un nodo entero del sistema. Y eso iba a tener consecuencias en cadena. Le pregunté por mi hermano. Ella tardó en responder. Demasiado. Y cuando lo hizo, no me dio una respuesta directa.
Solo dijo que ahora él tenía que elegir de qué lado quedarse cuando el sistema colapsará internamente. Y entendí entonces la última verdad. Mi hermano no había sido solo el enemigo. Tampoco la víctima. Había sido un puente. Y yo lo acababa de romper. El coche siguió avanzando por la ciudad hasta perderse entre el tráfico. Y mientras las luces pasaban por la ventana, supe que nada de lo que conocía seguía intacto. Pero por primera vez desde que empezó todo esto, el miedo ya no estaba al volante.